La parte experimental de la novela tiene que ver con tratar de combinar recursos que calificaríamos de posmodernos con recursos aparentemente remotos de la tradición clásica de la novela del 19. Entonces, por un lado, la estructura es muy narrativa y de una progresión decimonónica, hay muchos personajes, hay introspección y análisis psicológico, mucha atención al detalle y una serie de valores que yo respeto mucho y que creo que estamos descuidando todos, incluyéndome a mí en mis libros anteriores, y que podía ser ocasión, digamos, de releerlos. Pero por otra parte hay un zapping permanente de subgéneros literarios, o sea, la novela empieza como gótica, sigue como novela de ideas, continúa como novela sentimental, después es una novela de misterio y finalmente es una novela epistolar. Y hay un zapping por todos los subgéneros del 19 y hay un tratamiento muy misceláneo de los materiales, es decir, digamos, dentro de una estructura muy narrativa y muy clásica, hay fragmentos de cartas, fragmentos de noticias inventadas, momentos teatrales, fragmentos de poemas traducidos y comentados, pequeños episodios como si fueran cuentos, debates que son como ensayo. Entonces hay una especie de técnica de collage aplicado a un molde que podría calificarse de decimonónico, ¿no? Entonces, y eso también tiene su correlato político al que venimos hablando. O sea, todo ese intento de hibridar el 19 y el 21 en lo estético y en lo político puede corresponderse con esa parte experimental o esa parte ambiciosa, como quieras llamarla, que decías del acta del jurado. Hans es una especie de viajero anfibio que tiene un pie en nuestra época, en la época del lector que está leyendo el libro, y otro pie que pisa este territorio imaginario que es Brandenburgo, una ciudad, como saben, inventada, no real, de Alemania. Así que la propia condición híbrida de Hans da la pauta del experimento literario de la novela. O sea, Hans, digamos que tiene... La mitad de Hans está rigurosamente documentada en el histórico y la otra mitad es una especie de anacronismo metafórico que busca ver hasta qué punto se puede poner a dialogar el 21 con el 19. Hay varios indicios de Hans que nos permiten pensar así. Por un lado lleva un arcón, es decir, ese arcón sin fondo que parece llevar la memoria de varias generaciones o quizás una memoria histórica a cuestas, este arcón del que no paran de salir libros, y desde luego ese arcón es la ventana que parece comunicar nuestra época con la época en que sucede la ficción del argumento, ¿no? Entonces preferí dejar una especie de sombra de ambigüedad sobre el personaje y compensar esta cualidad un poco, muchas gracias, esta cualidad un poco alegórica del personaje con mucha carne y mucha fisiología, porque Hans por un lado es un personaje simbólico, pero por el otro es un personaje que mea, caga, eyacula y tiene toda clase de fisiologías naturales que hacen de él un hombre de carne y hueso. Pasa un poco como con Sophie. Sophie es el otro personaje anfibio de la novela, digamos que los dos protagonistas, el resto de personajes son perfectamente del 19, pero los dos protagonistas, Hans y Sophie, tienen un amor que es entre decimonónico y contemporáneo, ¿no? Tienen un lado de folletín romántico y otro lado de amor de nuestros tiempos. Entonces a Sophie le ocurre un poco lo mismo. Tiene una parte de heroína romántica y otra parte de mujer de carne y hueso que tiene los pechos caídos, tiene estrías, tiene la menstruación y todo esto que las heroínas románticas nunca tienen, ¿no? Así que bueno, eso sería un poco el esquema de anfibio, como decía, de estos personajes. Precisamente la novela, como es un experimento entre el 21 y el 19, tiene una parte muy anclada en un espacio-tiempo decimonónico, por un lado. Quiero decir, hubo una documentación de 2 años, más o menos, de la filosofía, la política, la literatura de la época. Pero la otra mitad, precisamente porque no tiene sentido hacer una novela decimonónica en nuestros días, yo quería dialogar con la tradición del 19, no regresar al 19. Sería completamente absurdo regresar al pasado, digamos, el pasado suele ser un lugar muy poco amigable, ¿no? Entonces, para poder dialogar con eso, precisamente busqué una cierta, como ya es un tópico decir, de Bauman, liquidez, en el sentido de que el tiempo y el espacio de la novela tienen algo líquido por otra parte. Y el tiempo en el que, el tiempo de la conciencia de Hans y Sophie, a diferencia, como he dicho, de los otros personajes, también tiene esta especie de liquidez. Tú decías, no hay una línea, o mejor digamos que hay una especie de zapping cronológico o histórico en la conciencia de Sophie y sobre todo de Hans, ¿no? A través de ese arcón que hemos comentado, ¿no? Hans y Sophie pasan de la cama a los libros, de coger a traducir y traducir a coger, es decir, ellos no pueden leer nada sin
poner en marcha sus funciones fisiológicas y no pueden pensar su cuerpo sin remitirse a la poesía. Y ninguna de las dos cosas tiene sentido la una sin la otra, ¿no? Un poco reiterando precisamente a mí esa búsqueda de Bolaño, de ponerle vísceras, vida y cuerpo a la metaliteratura, me parece el camino más saludable para seguir haciendo metaliteratura. Creo que hemos usado y abusado de la metaliteratura. Yo personalmente, de los escritores borgianos, estoy bastante cansado, a pesar de que, insisto, Borges es uno de mis autores favoritos. No quiero que parezca que me estoy metiendo con Borges, es más, como insisto, es el mejor prosista del siglo XX de nuestra lengua. Pero como modelo de escritor ha generado discípulos que hablan de escritores, que hablan de escritores, que hablan de escritores, que hablan de escritores, y esto a mí me cansa muchísimo. Sentía que estábamos perdiendo un poco la costumbre de construir personajes, ¿no? Personajes que son nuestros opuestos, que pueden ser ancianos, niños, que no tienen una relación directa con nuestra autobiografía, ni su manipulación más o menos directa. Y entonces me interesaba como escribir un libro que dialogara con esa creación de personajes del 19. Que la novela está construida a partir de dualidades que tratan de dialogar. 21-19, sexualidad y metaliteratura, y del mismo modo, en el propio salón literario se habla de lo más sublime, de lo más frívolo, ¿no? Se dirimen cuestiones filosóficas, pero en realidad está el deseo más primitivo entre Hans y Sophie, y de esa misma manera hay dos ámbitos en la novela que se contraponen pero también se complementan. Está el salón de Sophie, donde todo es buenos modales, clase alta, cortesía casi victoriana, toda esa delicadeza que le atribuimos a veces un poco mecánicamente al 19, y en la cueva es todo lo contrario, es decir, no se habla de libros, nadie lee ni le interesa leer, se emborrachan, están hablando y de pronto el organillero está como en éxtasis panteísta y dice, espérame un momento, y se va a cagar, ¿no? Y entonces, delante de todos, es decir, con completa naturalidad y sin protocolo ninguno, y precisamente el único personaje que va de un espacio a otro es Hans. Y yo diría que hay un tercer espacio que es el que reúne a ambos, o están en la mitad de ambos, que es la habitación de Hans, en la posada, donde sucede todo lo literario, filosófico e intelectual del salón, y donde sucede también todo el escatológico y todo lo natural de la cueva. Entonces, digamos que precisamente el lugar que Hans se encuentra para participar de ambos mundos es el catre y el escritorio donde Hans y Sophie se reúnen para hacer una cosa u otra, ¿no? En esa medida no creo ser Hans, aunque creo pertenecer a la época de la que parece estar enviado Hans, que es distinto, ¿no? Insisto, no se trata de volver manierísticamente al pasado, sino de tratar desde nuestro lenguaje actual de recuperar ciertos valores que a lo mejor por ese péndulo del que hablábamos estaban siendo descuidados.